doctor Francisco Miro-Quesada Rada, constitucionalista y, como hemos señalado, director de posgrado de la Tetracentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en lo que significa la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Además, docente universitario, articulista. Buenos días, gracias Néstor por la invitación, como siempre, dispuesto a conversar algunos temas contigo. Claro, por supuesto. Sí, una primera visión, una primera lectura, Paco, del momento político de nuestro país. Continúa la pugna ejecutivo-legislativo, en el centro el ciudadano de a pie mirando a ambos lados, quién comete más errores y quién pide vacancias, cierre de Congreso. Al final la población está pidiendo que se vayan todos. ¿Cuál es la visión del constitucionalista y del analista político sobre el momento actual de nuestro país? Bueno, la entrevista pasada te dije que se estaba formando una bola de nieve, aunque aquí en Lima no hay nieve, pero sí en la cordillera de los Andes. Y esta bola de nieve veo que está creciendo y puede venirse abajo como un huaico, debido a un tema que lamentablemente se ha instalado en el país prácticamente como un sistema, que es la corrupción. Hemos visto la reciente denuncia que salió en el diario El Comercio sobre el caso también de unos policías, que hay unas mafias internas, ¿no? Esto para hablar de un tema que no es menor, ¿no? Pero que es a ese nivel. Y después estamos viendo temas de corrupción ya a nivel de la estructura del Estado, en donde incluso, según la opinión pues de la Carolyn López, que acaba de presentarse como testigo, el mismo presidente estaría inmerso. Entonces, ese es un tema grave, porque eso afecta la sensibilidad popular y genera pues una mayor desconfianza, no solamente en los políticos, sino ya en la política. ¿Qué salida va a haber? ¿Qué soluciones se puede dar a esta situación? Unos plantean la renuncia del presidente, otros hablan de vacancia, y así sucesivamente. Se habla pues de no darle la confianza al gabinete Torres, ministros que por problemas diversos, ya sea porque hay aspectos de corrupción por un lado y por otro lado por incapacidad, renuncian de manera constante y permanente, ¿no? O son censurados. Entonces, yo creo que la situación se está poniendo muy crítica y esto puede afectar gravemente el funcionamiento de la democracia en el Perú. Yo no digo que la democracia vaya a desaparecer, pero un funcionamiento razonable, un funcionamiento estructural, ¿no? Y por supuesto, también no podemos constituir un Estado funcional que realmente esté al servicio de la población. Entonces, creo que estamos entrando en un callejón sin salida por el momento, y yo considero que cuando una persona es acusada, lo primero que tiene que hacer es desmentir esa acusación, ¿no? Y sobre todo si es el presidente de la República, ¿no? Por más que diga que la prensa o etcétera, etcétera, pues eso puede pasar como algo anecdótico porque él no tiene mucha empatía con la prensa, no porque la prensa no quisiera, sino porque él no la tiene, y entonces de todas maneras se expone, ¿no?, a que la gente empiece a sospechar porque no hay transparencia. Y entonces lo que se le exige es que aclare, porque es la máxima autoridad de Perú y no puede tener al pueblo peruano en general en la incertidumbre, en el engaño, diría yo, o en una jugarreta de cargos, de puestos, de repartija. Néstor, yo estoy
bastante informado. Yo hoy día he tenido una información importante. Acá hay un poder detrás del trono. Y ese poder detrás del trono es Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón tiene chantajeado al presidente de la República. Y esto lo digo para que quede claro y si da la vuelta, que dé la vuelta. ¿Por qué? Porque Vladimir Cerrón tiene un grupo de congresistas que si el presidente de la República toma una dirección distinta a la que él quiere, entonces le plantea el tema de la vacancia. Y es precisamente lo que teme Castillo, que lo puedan vacar. Ya se ha hecho y en consecuencia hay todo un cabildeo respecto a los votos. O sea, lograr que, por ejemplo, personas de un partido político voten para la no vacancia, otros van a votar por la vacancia, y entonces nos van a llevar a un proceso político de conflicto permanente entre el Ejecutivo y el Parlamento. Y esto puede durar mucho tiempo. Lo que sí me llama la atención, porque he estado escuchando a algunos economistas, a pesar de todo esto, haya un relativo crecimiento económico. Es decir, que como siempre, la economía y la política van por cuerdas separadas. Y entonces, desde esa perspectiva, lo que tenemos que resolver fundamentalmente es el tema político. Pero para eso se requiere diálogo, se requiere entendimiento y se requiere transparencia. Yo insisto mucho en eso, porque ya hay muchos aspectos contradictorios entre lo que dice el presidente y lo que es la realidad, ¿no? Lo mismo, idoneidad en los cargos. Hay un serio problema con el ministro de Salud. Incluso su gremio, el colegio médico, se opone y pide que salga, que no continúe en el cargo. Es como si a un destacado abogado en un cargo público, el colegio de abogados le pida al presidente, ¿no? O pida al país que dicho funcionario, o sea, abogado, salga, porque no es idóneo o no es la persona indicada para ocupar el cargo. Esto, evidentemente, va a generar un conflicto. Desde el gobierno se dice que es un sector que está en contra, es cierto, hay un sector que está en contra, pero ese sector que está en contra, si bien quiere la vacancia del presidente de la República, incluso sectores de la ultraderecha están pidiendo un golpe de Estado en un momento dado y siguen con el cuento del fraude que nunca existió, pero al margen de eso, sí hay, sin duda, elementos de pruebas de casos de funcionarios de este gobierno que están procesados por corrupción. O sea que no es solamente que haya una ultraderecha o un sector que no quiere que Castillo continúe en el poder. Hay otro problema objetivo, que es el problema de la corrupción, ¿no? Que hasta el momento no tiene solución en el país. Y eso es muy grave, porque los pueblos no desarrollan solamente por lo material. Los pueblos progresan porque cuando hay valores y las personas se la juegan por esos valores y actúan en función también a esos valores. Un tema muy importante es que este gobierno tiene que abrirse mucho más a una serie de demandas que vienen de reclamos de derechos humanos, por ejemplo, de las mujeres, de las personas que tienen diversas opciones sexuales, de otros movimientos minoritarios que requieren un mayor reconocimiento. Entonces, ¿qué se puede decir? Porque es también una manera de ver el mundo, una manera de entender la vida, ¿no? Y tenemos una sociedad patriarcal. Esa sociedad patriarcal tiene que cambiar, pero ese cambio es un proceso también largo y complejo, que incluso en los países
donde hay mucho más libertad de pensamiento, mucho más libertad para aceptar al otro o a la otra e incorporarlas a los procesos de toma de decisiones, a los procesos de participación política, a los procesos de empoderamiento. Existen problemas. Es evidente que en nuestro caso, que es una sociedad todavía donde se mantiene una serie de prejuicios que no hemos podido superar, entonces saltar la barrera para construir una sociedad mucho más igualitaria, más libre, con menos diferencias sociales, culturales, con menos racismo, pues nos va a costar más. Pero ese cambio se tiene que dar. No lo veo en este gobierno, ¿no? Obviamente acá hay una dicotomía también, porque por un lado el presidente Castillo o quienes están a él, cuando hablan de pueblo, se está refiriendo a un sector del pueblo, o sea, a los pobres, a los excluidos, a los marginados, y los otros, que sería la clase dominante, no es pueblo. Esa es una visión marxista, porque evidentemente sí hay clase dominante, pero la clase dominante forma parte en términos globales del pueblo, o sea, en el sentido de ciudadanos con derechos de diversa índole, que votan, que eligen, que participan en política. Entonces es un concepto muy amplio. Incluso si nosotros nos vamos a la etimología, los romanos, por ejemplo, cuando convocaban a un referéndum, hablaban de populus cuando se reunían patricios y plebeyos. Los plebeyos no eran esclavos, eran ciudadanos romanos libres, pero que no tenían los privilegios de los patricios. Y de plebe cuando se refería solamente a una parte del pueblo, que son los plebeyos. Entonces la palabra populus tiene un sentido universal. Y al fin y al cabo, todos están inmersos en ese concepto de pueblo. Lo que pasa es que se está utilizando la palabra pueblo con un criterio político a favor de un sector, como seguimos diciendo, nosotros defendemos al pueblo contra los otros grupos de poder que no son el pueblo, sino que son la élite. Pero resulta que también, como escribí un artículo en el diario El Comercio, acá se ha formado una especie de nueva clase también, una nueva élite, y que lamentablemente, en lugar de gobernar en función a los intereses del pueblo, vale decir, el pueblo excluido, marginado, que está explotado, ¿no? El pueblo que no tiene acceso a la riqueza, se ha dedicado a hacer negociados, como si fueran unos burdos empresarios corruptos. No digo que todos los empresarios sean corruptos, pero en los gobiernos anteriores, un grupo de empresarios se corrompieron o corrompieron a presidentes de la República, a ministros, para tomar el control del Estado. Ahora este es otro grupo que es un grupo político que también se ha corrompido y que está utilizando el Estado y ponerlo para su servicio. Y es por eso también que en general se ataca a la prensa, porque felizmente que hay prensa libre, porque si no hubiera prensa libre no nos enteraríamos de las cosas que están pasando, porque la televisión, la prensa escrita estaría censurada, y lo que se busca muchas veces es el tema de la autocensura, o sea, la amenaza para que el medio pues se autocensure en la medida de lo posible para que no se afecte su desarrollo informativo, ¿no? En consecuencia, también lo que estamos viendo es una situación en donde los medios de comunicación están siendo agredidos desde el gobierno, cuando lo que debería hacer el gobierno es promover el desarrollo de una prensa libre, que es fundamental para el progreso y para el desarrollo de la democracia. ¿Va a revertir esta situación? Discúlpame, Néstor, yo soy pesimista. Yo creo que no va a revertir esta situación. Claro. Porque el primero que tiene que cambiar es el mismo presidente de la República. Sí, hay la lectura correcta, Paco,
porque esta bola de nieve que hablábamos hace un poco más de 10 días ha ido creciendo. Y la situación se torna a tener esta opinión pesimista de la situación, porque no hay de ninguno de los dos lados ninguna muestra, principalmente del presidente de la República, como bien señalas, con respecto a las acusaciones. Y en el centro está el pueblo, como hemos dicho también al inicio, y el pueblo marginado, ese sector de los que menos tienen y que votaron por él, por el presidente Castillo, y que están viendo que una nueva frustración en el tema. Ahí entramos, como también señalaste en su momento, el tema de la balcanización, o yo diría más directamente y actualizando nuestra realidad, el tema del extremismo irracional. Eso es peligroso, pero tampoco el Congreso de la República, y quisiera un análisis en esa línea, Paco, el Congreso de la República está aportando a la salida que te podría darse por la presencia de los grupos económicos de poder. Una bancada que señala a través de su vocero que la vacancia va a tener un costo de sangre, ¿no? Entonces, tampoco creo que eso hace bien en lo que se está buscando de las salidas democráticas a un entrampamiento que se va haciendo cada vez más difícil. ¿Cuál es el papel que debería de cumplir en este escenario un Congreso coherente, ¿no? También transparencia, pedirles transparencia y comportamiento ético, que es un poco difícil en estos tiempos, no solamente en el tema legislativo, sino también en el ejecutivo? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el comentario sobre el tema, Paco? Bueno, el ideal es que hubiera cierto entendimiento y diálogo más allá de las diferencias, pensando primero en el país, en el pueblo peruano, y en segundo lugar, pensando en la democracia, porque no se puede jalar tanto la pita, porque la pita se puede romper. Cuando digo la pita se puede romper, no me estoy refiriendo a un golpe de Estado, sino a una situación de anarquía total y permanente en cuanto a lo político, que evidentemente también va a afectar lo económico. La vez pasada escuché a la directora que tiene que ver con la entrega de pasaportes y dijo que había una demanda de 250.000 pasaportes, o sea que eso indica que en el margen, por diversas otras razones, pero mucha gente quiere irse del país. Entonces eso tampoco está bien, puesto que lo que necesitamos es que la gente se quede en el país para producir, para trabajar, para contribuir con el desarrollo de nuestra patria. Entonces, es evidentemente que la responsabilidad no solamente es del Ejecutivo, la responsabilidad es también del Legislativo y de todos los organismos públicos que tienen que ver con la conducción de la política en el país, tanto del gobierno como del Parlamento. Entonces, aquí lo que debe lograrse en la medida de lo posible es un entendimiento político, pero ¿se logrará? ¿No se logrará? Después de todo lo que estamos viendo, todas estas denuncias de corrupción, de abuso a veces de poder, en algunos casos, fíjate, y me permite regresar al tema de la corrupción, leemos una información en cuanto a los gobiernos regionales, que más del 80%, salvo, por ejemplo, el caso del gobierno de Cajamarca, que no es así, pero más del 80% de los gobiernos regionales están metidos en casos de corrupción. O sea que no solamente se da a un nivel nacional de autoridades del Estado nacional, sino también de los gobiernos regionales. Y obviamente también el tema de los municipios. Entonces el Perú necesita un rearme moral, ¿no? O sea, constituirse y organizarse en función a valores,
Yo no digo que no haya beneficios económicos bien ganados, producto del trabajo de las personas, pero es gravísimo, pues, que personas que entren a ocupar cargos públicos y que utilicen esos cargos públicos para enriquecerse, para beneficiarse de, de los puestos públicos, para beneficiarse del poder, cuando en realidad el poder es una vía, un instrumento de servicio a la comunidad. Es cierto, este Parlamento es muy impopular, tiene un 86% de desaprobación, y eso evidentemente quiere decir que la gente pues rechaza lo que está realizando y que evidentemente no se encuentra representada. La principal función de un parlamentario es la representación. El pueblo tiene que sentir que está bien representado por su parlamentario. Después, bueno, ya viene ya la legislación y la fiscalización, ¿no? Incluso la capacitación. Pero es fundamental que la gente se identifique con las autoridades que han elegido. Entonces hay un cuestionamiento total de las instituciones públicas, pero también hay que ser autocríticos. Las personas que no tienen cargos públicos muchas veces entran, ¿no?, en procesos grandes o pequeños también de corrupción, ¿no?, de manejo del Estado como si el Estado fuera un botín, ¿no?, y de uso del Estado para beneficios. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, acá por ejemplo, yo tengo la opinión de dos destacados penalistas que hoy día se ha publicado en el diario El Comercio, el doctor Carlos Caro Coria, ¿no? Y dice así: las delaciones de Carolín López atañen directamente al presidente Pedro Castillo y su círculo de poder. No habla el Parlamento, habla el círculo de poder. Sus imputaciones incluyen potenciales casos de organización criminal, colusión desleal, cohecho, tráfico de influencias, lavados de activos, entre otros delitos graves. Bueno, si esto fuera así, y si esta perspectiva se ve, como personas que están vinculadas con delitos graves, sancionados por el derecho penal y por otras normas, ¿cómo pueden sentarse a dialogar? Eso va a generar evidentemente un cuestionamiento. Esto es un escándalo, y es un escándalo mayúsculo. No es un pequeño escándalo que por lo demás está mal que haya. Es un escándalo mayúsculo que no tiene solamente ribetes políticos, no, hay elementos legales, hay elementos jurídicos que están ahí y que son determinantes también en el proceso. Es verdad que al presidente de la República no se le va a poder procesar de acuerdo a la Constitución, pero sí se le puede investigar. Eso pues lo dicen no solamente los constitucionalistas, lo dicen los penalistas. Entonces, yo creo que lo más importante es que el Castillo desmienta, que Castillo aclare, y que por supuesto los parlamentarios que podrían estar también metidos en este proceso, que donde se habla de un enriquecimiento ilícito, pues desmientan eso. Es fundamental, es lo primero que uno debe hacer, pero al segundo. Yo me acuerdo, hará muchos años, cuando Valentín Paniagua era presidente de la República, un periodista lo acusó de haber cometido un delito, y él fue al mismo canal a encararlo y a desmentirlo, porque era falso. Entonces, eso es lo que debe hacer un político honesto, honorable, y que no tiene miedo a esconder nada.
Qué buen ejemplo que has referido, Paco, con respecto a la transparencia y al comportamiento ético de las autoridades al referirte a Valentín Paniagua, que eso no se está dando en estos tiempos. Vamos a estar atentos a lo que ocurre. Lamentablemente esta bola de nieve va a seguir. Un solo comentario antes de pasar a una pregunta. Gustavo Eduardo Valverde, uno de nuestros televidentes, dice: totalmente de acuerdo, señor Miro Quesada, con respecto a lo que estamos conversando. Y yo agregaría, si buscamos algo, Paco, algo bueno de lo que está esta gestión del Ejecutivo tiene, creo que podría ser, no sé si concuerdas, el tema del trabajo que está desarrollando la diplomacia y que lo acaba de ratificar el embajador Manuel Rodríguez Cuadros en la sesión de las Naciones Unidas que ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania. Creo que está trabajándose. La diplomacia peruana pues tiene una trayectoria y un prestigio internacional ganado, y Manuel Rodríguez Cuadros hacía referencia al que fue presidente, nuestro compatriota, presidente, embajador, que fue presidente también de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, y traía referencia a Javier Pérez de Cuéllar por su trayectoria y por su comportamiento público. Fue candidato, formó un partido acá, pero no caminó en la medida de los colaboradores, la opinión personal. ¿Qué ejemplo puede dejar ese comportamiento de Javier Pérez de Cuéllar, no el candidato, sino el diplomático, en lo que significa este prestigio de la diplomacia peruana y en momentos como este de un conflicto en Ucrania, Paco? Bueno, no solamente es un asunto de saber en los cargos que una persona se desempeña, en este caso los embajadores, en los organismos internacionales y en las embajadas, sino es un asunto de ser, es decir, de actuar en función a unos principios. Y obviamente estamos, después de la masacre que estamos viendo de Rusia contra el heroico pueblo de Ucrania, porque así lo veo yo, dos países que conozco y que los he paseado, Rusia en dos oportunidades, no toda Rusia porque es inmensa, pero está en un montón de sitios cuando era la Unión Soviética, ¿no? Es obvio que tenía que haber una condena internacional, porque lo que está pasando en Ucrania es un desastre que pone al mundo en vilo y pone una situación de crisis, más allá de, yo diría, de la locura o de la visión expansionista que tiene Putin y lo que él pues llama un área de influencia. Y esa área de influencia es precisamente recuperar algunos territorios que fueron de la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía un territorio de 22 millones de kilómetros cuadrados. Perdió 6 millones de kilómetros cuadrados. Tiene 16 millones de kilómetros cuadrados. Los rusos consideran que esa es su área de influencia y han actuado de esa manera. Y claro, por supuesto, siempre a lo largo de la historia ha habido conflictos entre Rusia y Occidente. Rusia no es que ahora diga Occidente es una amenaza porque la OTAN ha puesto misiles en Polonia, etcétera. No, eso viene de antes. Ese es Occidente siempre ha sido una amenaza para Rusia y Rusia siempre ha sido una amenaza para Occidente. Mira, cuando se tomó Ucrania, yo tuve una reunión con el embajador de Rusia acá porque me invitó a una recepción y yo le dije al embajador: oiga, ¿por qué Rusia no ingresa a la Unión Europea? Y él me respondió: porque somos rusos. O sea, nosotros somos otra cultura, somos otros, somos otra civilización, ustedes son Occidente. No, Perú es, como llaman los franceses, es el lejano
Occidente. Pero imagínate tú, si viene esta idea de la repartija mundial, área de influencia, entonces Estados Unidos se quedaría pues con área de influencia toda América, más Europa Occidental, y entonces va a decir, bueno, si Rusia intervino en lo que es su área de influencia, yo puedo intervenir en mi área de influencia, ¿no? Entonces, como no me gusta que están haciendo los peruanos, entonces voy a invadir el Perú. Y eso es guerra. Entonces, esa es una situación muy grave, pero, y obviamente, como bien explicó Manuel Rodríguez, porque lo escuché en una entrevista que me parece le hicieron hace 2 días, sí, creo que hace 2 días se dio la votación, él explicaba que esto forma parte de una tradición, le llamó pétrea, o sea, sólida, que tiene el Perú a lo largo de su historia, ¿no? Condenar los actos de guerra y manifestarse y expresarse internacionalmente por la paz.